Bienvenidos una vez más a una nueva clase de química explicada. El tema que hoy veremos se llama obtención de óxidos, tanto óxidos ácidos como óxidos básicos. ¡Y comencemos! Para poder comenzar vamos a definir primero el concepto de ecuación química. Una ecuación química consta de dos miembros. A los primeros se los denomina sustancias reaccionantes y a los segundos productos de reacción. Y seguimos con la explicación. Continuemos con la explicación. Ahora obtención de óxidos básicos y balanceo o igualación. Comencemos. Tenemos el calcio que reacciona con el oxígeno para formar, ¿sí? Si tengo calcio y oxígeno, ¿qué voy a obtener como producto? Calcio y oxígeno. Ahora bien, ¿cómo yo me voy a dar cuenta si tengo correctamente el compuesto? Tengo el número de oxidación del oxígeno es menos 2 por regla de los números de oxidación. El calcio tiene número de oxidación 2, es positivo porque es un metal, así que va a ser más 2. Ahora me fijo si yo tengo que agregar algún numerito como subíndice para indicar cantidad. Y me doy cuenta que más 2 menos 2 me da 0. Entonces no tengo que hacer nada más. Una vez que obtuve el compuesto, me fijé si está correctamente escrito, tengo que nombrarlo por las tres nomenclaturas. Entonces, la nomenclatura habitual o tradicional, voy a indicar óxido de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio tiene un solo número de oxidación, por lo tanto no tengo que hacer ninguna diferencia entre oso e ico. Entonces me queda óxido de calcio. La nomenclatura sistemática. Me fijo en la cantidad. ¿Cuántos oxígenos tengo? 1. Prefijo de 1 es mono. ¿Y cuántos calcios tengo? 1, pero no tengo que indicar otra vez el mono. Entonces me queda monóxido de calcio. Sigo con el numeral de stock. Digo, óxido de calcio y el número de oxidación del calcio, que en este caso es 2, en números romanos. Continúo. Ahora vamos a balancear o igualar esta ecuación química. ¿Y cómo? A través de los coeficientes estequiométricos. Y voy a indicar. Me voy a fijar en la parte de las sustancias reaccionantes. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 2. Y si me fijo en la parte de los productos, tengo 1. ¿Cómo me doy cuenta de la cantidad? Miro los numeritos que están debajo, ¿sí? Debajo, ¿sí? No arriba, debajo. Entonces digo, ¿cómo voy a llegar a tener la misma cantidad de oxígeno de ambos lados de la ecuación? Y bueno, agrego un 2. Digo, 2. Tengo un átomo de oxígeno por 2 me va a dar 2 en la parte del producto. Y si me fijo en la parte de los reactivos, ya tengo 2 oxígenos. Entonces el oxígeno quedó balanceado. Ahora bien, al agregar ese 2, voy a tener 2 calcio. Porque ¿cuántos átomos de calcio tengo? 1. 1 por 2, 2. Y de la parte de los reactivos tengo un solo calcio. Pero al incrementar en la parte del producto, tengo que incrementar también en la parte de los reactivos. Entonces tengo que indicar un 2. Y ahí quedó balanceada mi ecuación química. Voy a seguir con otro ejemplo. Voy a tomar como ejemplo el cobre, ¿sí? Y recuerden en este caso el número de oxidación del cobre voy a tomar con más 1. Recuerden que tiene más de un número de oxidación del cobre. Entonces tengo cobre. Reacciona con el oxígeno. ¿Y qué voy a obtener? Cobre, oxígeno, ¿sí? Yo sé que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Y en este caso también sé cuál es el número de oxidación del cobre, porque me lo está diciendo. Entonces tengo más 1. ¿Cómo hago para que esta cuenta me dé 0? ¿Qué tendría que agregar? Y bueno, tengo que agregar otro cobre más. Entonces tengo 2 átomos de cobre por más 1 me da más 2. Más 2 menos 2 me da 0. Y ahí quedó conformado el compuesto. Ahora bien, una vez que ya obtuve el compuesto, tengo que nombrarlo. Y me fijo. El cobre tiene dos números de oxidación. Tiene el 1 y tiene el 2. Bien, pero en este caso está actuando con el 1, que es el menor. Por lo tanto, va a tener terminación oso para la nomenclatura habitual o tradicional. Entonces tengo óxido cuproso. Continúo. Me fijo cantidad de átomos. Yo tengo un oxígeno, que el prefijo es mono, y tengo 2 átomos de cobre,
que el prefijo es di. Entonces me queda monóxido de dicobre. Sigo con la nomenclatura de stock. Es óxido de cobre 1 porque el número de oxidación del cobre es 1. Bien, ahora voy a continuar. ¿Qué me falta hacer en esta ecuación química? Igualar. ¿Y cómo lo voy a igualar? Con los coeficientes estequiométricos. ¿Y qué me tengo que fijar para igualar? ¿Qué cantidad tengo a ambos lados de la reacción, tanto de cobre como de oxígeno? Y me fijo en la parte de las sustancias reaccionantes y en la parte de los reactivos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 2. Y en la parte del producto, ¿cuántos oxígenos tengo? Me fijo los numeritos de abajo, ¿sí? 1. ¿Cómo logro llegar a tener la misma cantidad? Y bueno, agrego un 2. Al agregar ese 2, indica que un átomo de oxígeno por 2 me da 2. Y de la parte de los reactivos ya tengo 2. El oxígeno está igualado. Pero al agregar ese 2, ¿sí? Ese 2 me multiplica con la cantidad de cobre que yo tengo. Entonces me queda 2 por 2 es 4. Y en la parte de los reactivos tengo un solo cobre. Entonces le voy a agregar un 4. En estos casos, los subíndices se multiplican por los coeficientes estequiométricos para lograr la igualación. Y ahí quedó igualada la ecuación química. Y continuamos con otros ejemplos. Continuamos con la explicación, ahora obtención de óxidos ácidos y balanceo o igualación. El número de oxidación del nitrógeno, porque vamos a utilizar nitrógeno, es más 5. En realidad tiene más de un número de oxidación, pero nosotros vamos a utilizar en este caso como ejemplo con más 5. Tengo el nitrógeno que reacciona con el oxígeno. ¿Y qué voy a formar? ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener nitrógeno y oxígeno. Ahora bien, para saber si este compuesto está bien escrito, tengo que indicar los números de oxidación. El número de oxidación por regla de los números de oxidación del oxígeno es menos 2. Ahora bien, el nitrógeno me dice que es más 5. Entonces digo, ¿qué cantidad de oxígeno o de nitrógeno tengo que ubicar para que la cuenta de la suma de los números de oxidación me dé 0? Entonces digo, bueno, un múltiplo en común entre el 2 y el 5 es el 10. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo que indicar para que la cuenta me dé menos 10? 5. 5 por menos 2 me da menos 10. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo que indicar para que la cuenta, es decir, su multiplicación, me dé más 10? 2. Y ahí me quedó la suma de los números de oxidación me da 0. Más 10 menos 10 me da 0. Una vez que indiqué, ¿sí?, correctamente el compuesto, tengo que nombrarlo por sus 3 nomenclaturas. Entonces, la nomenclatura tradicional habitual me indica que cuando tengo más de un número de oxidación, tengo que indicar si actúa con el mayor o con el menor. En este caso, el nitrógeno está actuando con su mayor número de oxidación. Por lo tanto, tiene terminación ico y el compuesto se llama óxido nítrico. En la nomenclatura sistemática, que indico cantidad de átomos, tengo ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 5. ¿Cuántos nitrógenos tengo? Tengo 2. Prefijo de 5 es penta, prefijo de 2 es di. Entonces mi compuesto se llama, en este caso, pentóxido de dinitrógeno. El numeral de Stokes o nomenclatura de Stokes es la palabra óxido de nitrógeno y entre paréntesis el número de oxidación del nitrógeno, que en este caso es 5. Bien, una vez que nombré, tengo que igualar o balancear. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de los coeficientes estequiométricos. Pero para eso me tengo que volver a fijar cuántos átomos de oxígeno yo tengo en la parte de los reactivos o sustancias reaccionantes. Tengo 2. Y en la parte de los productos o productos de reacción tengo 5. Entonces, otra vez, utilizando la misma metodología, digo, entre el 2 y el 5, ¿cuál es su múltiplo en común? Es el 10. Entonces voy a primero empezar por el oxígeno en la parte de los reactivos. 2 átomos de oxígeno. ¿Por cuánto me va a dar 10? Por 5. Ahí tengo 10 átomos de oxígeno. Ahora bien, me voy a la parte de los productos. 5 átomos de oxígeno. ¿Por cuánto me va a dar 10? Por 2. Y ahí quedó igualado el oxígeno. Pero al agregar este 2, voy a tener mayor cantidad de nitrógeno. Tengo 2 átomos de nitrógeno. Por 2, ¿sí?, me da 4.
en la parte de los productos. Pero en la parte de los reactivos yo tengo 2 átomos de nitrógeno. Entonces por eso agrego otro 2. 2 por 2 me da 4. Y ahí quedó balanceada o igualada esta ecuación química. Continúo con otro ejemplo y en este caso con el cloro. Y voy a indicar que el cloro está actuando con su menor número de oxidación, que es el más 1. Entonces digo, el cloro reacciona con el oxígeno y ¿qué voy a obtener como producto? Cloro-oxígeno. Para saber si está bien escrito este compuesto, tengo que indicar los números de oxidación. El número de oxidación del oxígeno es menos 2. Y en este caso el cloro es más 1. ¿Cómo hago para que esta suma de los números de oxidación me dé 0? Y agrego otro cloro. ¿Sí? Porque 2 átomos de cloro por más 1 me da más 2. Más 2 menos 2 me da 0. Bien, una vez que formé el compuesto tengo que nombrarlo por sus 3 nomenclaturas. Entonces tengo nomenclatura tradicional habitual. Recuerden que el cloro tiene 4 números de oxidación. Y si está actuando con el menor número, con su menor número, el compuesto se llama óxido hipocloroso. Lo vimos en los videos anteriores. Pasamos a la nomenclatura sistemática. Tengo ¿cuántos átomos de oxígeno? Tengo 1. Prefijo de 1 es mono. ¿Cuántos átomos de cloros tengo? 2. Prefijo de 2 es di. Entonces, mi nomenclatura sistemática para este compuesto es monóxido de dicloro. Continúo con el numeral de Stokes, que es óxido de cloro, y entre paréntesis el número de oxidación de cloro, que es 1. Una vez que nombré, tengo que balancear o igualar la ecuación química. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de los coeficientes estequiométricos. Y digo, en la parte de los reactivos tengo 2 átomos de oxígeno. Y en la parte de los productos tengo un solo átomo de oxígeno. Me fijo los numeritos como su índice, es decir, los que están debajo. Entonces, ¿cómo haría para igualar el oxígeno? Agrego un 2, ¿sí? Pero al agregar ese 2 se me incrementa, es decir, se me aumenta la cantidad de átomos de cloro. Ahora voy a tener 4, porque 2 por 2 es 4. Pero esto es la parte de los productos. Pero en la parte de los reactivos ya tengo 2 átomos de cloro. Entonces, ¿qué hago para balancear el cloro? O igualarlo. Le agrego otro 2. 2 por 2 es 4. Y ahí me quedó igualada o balanceada la ecuación química. Si este video explicativo te gustó, te ayudó, lo pudiste aplicar, por favor suscríbete a mi canal para poder seguir grabando más videos explicativos. Por favor, dale like, te dejo acá la bibliografía. Si tenés alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, puedes hacerlo a través de mi correo electrónico marielaLejandroCampo@gmail.com. Las próximas clases seguiremos con más videos explicativos. Chau chau y muchísimas gracias por tu atención.